En esta ocasión del chat médico Prevem, hablaremos de cómo la diabetes, una de las enfermedades crónico-degenerativas que afectan a un importante porcentaje de la población en nuestro país, influye directamente a los ojos y la visión. El tema de hoy, ojos sanos con diabetes. Nuestro expositor es médico cirujano y partero de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Realizó el internado de pregrado en el Centro Médico de Alinde. Realizó su servicio social en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Subinvestigador clínico del Departamento de Reumatología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Especialista en Medicina Interna por la UNAM en el Hospital Central Sur de Alta Especialidad de Pemex. Fellow de Cardiología en el Hospital Central Sur de Alta Especialidad Pemex. Él es el Dr. Daniel Ruiz Domínguez. Agradecemos al Hospital Clínica Nápoles por su apoyo para la realización de este chat. Al final de la plática, tenemos un espacio para preguntas moderado por el Dr. Roberto Ramírez, subdirector de siniestros de Prevem Seguros. Dr. Daniel Ruiz Domínguez, gracias por estar con nosotros. Bienvenido y demos inicio a esta edición del Chat Médico Prevem. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta edición del Chat Médico Prevem. Como cada último miércoles de cada mes, un gusto, un placer estar con todos ustedes. Les presento al doctor Roberto Carlos Ramírez, subdirector de Siniestros de Prevem Seguros, quien está aquí con nosotros en este chat médico. Roberto, ¿cómo estás? Buenas noches. George, buenas noches, un gusto saludarte, un placer estar esta noche contigo, con todos. Sí, doctora Teresita Mendoza, asistente de dirección de la clínica, Hospital Clínica Nápoles. Doctora, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Doctor Daniel Ruiz, nuestro expositor del día de hoy, con un tema realmente sensible y delicado con el tema de los ojos, que son la ventana del mundo, ¿no? A través del órgano a través del cual vemos todo lo que sucede a nuestro alrededor. Doctor Ruiz, bienvenido, buenas noches. Su cámara está apagada. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Su cámara está apagada, hasta abajo, del lado izquierdo. El anfitrión ahí, si No, me ayuda. A ver. Ok. Roberto, ¿por qué no vamos dando un poco la introducción? Vamos a ver, ahí estás. Vamos a ver. Doctor, vamos a ver. Listo. Ahí está. Sí. Listo. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches, mucho gusto. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, demos inicio. Doctora Mendoza, los dejamos al doctor Ruiz y al doctor Ramírez con la plática. Regresamos con ustedes en unos minutos. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenas noches. Antes que nada, agradecer el tiempo. Como bien se mencionaba en la introducción, el día de hoy es mi intención hablar de manera específica de un problema que afecta de manera muy frecuente a las personas que padecen diabetes. Sabemos que la diabetes en los últimos años, en las últimas décadas,
se ha vuelto un problema de salud bastante importante. Y con este problema, las complicaciones que acarrea la misma, pues lo son también. Definitivamente la afección de los ojos generada por la diabetes es un problema mayor porque genera una discapacidad muy importante a largo plazo. Sabemos ya en múltiples espacios, en la televisión, en la radio, etcétera, que la diabetes es una de las enfermedades más frecuentes, no solo en México, en muchos países en vías de desarrollo como el nuestro. Es de hecho una de las principales causas de fallecimiento, discapacidad, etcétera. Sin embargo, tenemos la fortuna de que estas complicaciones, las complicaciones no solo oftalmológicas, sino a distintos niveles, pueden prevenirse. ¿Cómo? Con el adecuado control y un seguimiento como lo dictan las normas internacionales. El adecuado control es el pilar más importante para evitarlas. Y bueno, las complicaciones crónicas, como lo mencionamos, generan una discapacidad importante y empeoran la calidad de vida de las personas. Por eso es importante que se abran espacios como este, en el cual demostremos cuáles son los riesgos, cómo se previene, cómo se trata, cuál es el seguimiento adecuado de un paciente con este tipo de enfermedad. Yo siempre suelo comentarles en las consultas de primera vez a los pacientes que el tratamiento, el éxito del tratamiento de cualquier enfermedad, no solo de la diabetes, no solamente es responsabilidad del médico. La relación médico-paciente, la comunicación, el intercambio de ideas, de preferencias que pueda tener el paciente con el médico y viceversa, es lo que mejora los resultados. Cuando el médico y el paciente trabajan en equipo, es cuando se dan los mejores resultados y cuando se pueden lograr desenlaces con el fin común. Eso es algo muy real, de que mejore la vida y que mejore el estado de la enfermedad del paciente, ¿no? Esa es siempre la intención. Si partimos de este precepto, entonces entenderemos muchas otras situaciones de las cuales vamos a estar hablando a lo largo de esta plática. Bueno, como bien lo mencioné en los minutos previos, la diabetes es una enfermedad que no solamente genera problemas en los ojos. Evidentemente, ese es el objetivo de esta plática, es en lo que nos centraremos. Pero es importante que mencionemos que otros órganos como el corazón, los vasos arteriales periféricos, los nervios, el órgano reproductor incluso, también pueden verse afectados por esta enfermedad. Y, de hecho, es común que coexistan. Una persona con diabetes de larga evolución que ha tenido un historial de mal control, no solamente tendrá afección de un órgano, generalmente tiene de 2 o más. Y debido a que justamente se generan problemas a distintos niveles, pues se hace necesario un tratamiento multidisciplinario. Sí creo que el médico internista juega un rol muy importante en el tratamiento de la diabetes. Es el especialista predilecto para tratar esta situación, pero deben inmiscuirse también otras especialidades: cardiología, oftalmología, vascular periférico, nefrología, neurología. Son otras especialidades que tienen que ver en el cuidado de los pacientes con diabetes y de sus complicaciones. Ahora, todo parte de esta pregunta. Seguramente, pues, cuando empezamos a comentar que la diabetes genera problemas en distintos órganos, a distintos niveles, pues surge naturalmente la pregunta de por qué la diabetes causa estas situaciones. Y bueno, realmente la fisiopatología, como lo decimos en medicina, es decir, todos los procesos que conllevan a la creación de la retinopatía diabética, de los infartos, de los eventos vasculares cerebrales, etcétera, pues es compleja. Fundamentalmente se debe a un mal uso de la glucosa en las células del cuerpo.
existe en general una alteración del metabolismo de la glucosa. No es solamente por un aumento de la ingesta de los carbohidratos. De hecho, muchas personas pueden tener diabetes sin tener una dieta tan mala. Lo que ocurre entonces es que la glucosa se utiliza mal en las células del cuerpo. Cuando se utiliza mal, cuando hay esta alteración del metabolismo, se acumulan los productos del metabolismo de la misma en diferentes tejidos. ¿Cuáles tejidos? Pues bueno, justamente en los que se generan las complicaciones, en los ojos, en los nervios periféricos, depósito también en el sistema vascular periférico, etcétera, ¿no? Entonces, toda esta maraña de situaciones es lo que termina por generar los problemas que ya anteriormente mencionamos. Entrando de lleno al tema de la diabetes y los ojos, es imprescindible mencionar que la complicación oftalmológica más frecuente de la diabetes es la retinopatía diabética y es la principal causa de ceguera en adultos. Entonces, observando este punto de que es la principal causa de ceguera en adultos, podemos entender por qué es tan importante que los pacientes sepan cómo identificarlo y cómo llevar un seguimiento adecuado. Es importante también mencionar que la mayoría de las personas con diabetes presenta alguna forma de retinopatía años después del diagnóstico. Aproximadamente 10 años después del diagnóstico puede ya haber una alteración en la retina. Muchas veces pasa inadvertida, pero justamente es ahí donde entra el rol de un adecuado seguimiento, una adecuada exploración física por el médico y pues del apego al tratamiento de los pacientes. En esta imagen inferior observamos que pues el ojo es una esfera, ¿no? En la región, toda la región que ustedes observan de color naranja, se encuentra la retina. La retina es una capa que se encuentra en el interior del globo ocular. Cuando la diabetes progresa y hay un historial de mal control, ocurren ciertos cambios en la retina, sobre todo dos. El primero es que la vasculatura, los vasos que irrigan o que están justamente en la retina, proliferan de manera muy rápida. Entonces, generan neovascularización y con ello riesgo de hemorragias en la retina. Esto es una complicación grave de la retinopatía y pues tiene que ver con las manifestaciones clínicas de pérdida de la visión. Y la otra alteración importante es la formación de exudados que ustedes ven en pantalla en la imagen de la derecha como un puntilleo blanquecino, amarillento. Estos exudados, como lo mencionamos en medicina, son zonas de infarto en la retina, son zonas de retina que deja de funcionar. Entonces, estas dos situaciones terminan a largo plazo por generar ceguera. ¿Existe manera de prevenirlo? No me cansaré de decirlo, sí. ¿Cómo? Con un diagnóstico certero de la diabetes, con un seguimiento muy, muy estrecho y sobre todo que el paciente conozca cuáles son las metas en su glucosa en ayuno, cuáles son las metas de la glucosa después de comer, etcétera. Y sobre todo también que exista confianza con su médico, que siempre esté la puerta abierta para las dudas que el paciente pueda tener, porque eso es lo que llevará a buen puerto la enfermedad, ¿no? Entonces, recapitulando, ya mencionamos que la retina es la capa más interna del globo ocular. Es una membrana cuya misión es transformar la luz en un estímulo nervioso que posteriormente hace posible que nosotros veamos las imágenes, ¿no? En condiciones normales, la retina tiene esta coloración rojiza, anaranjada, fruto de su abundante irrigación sanguínea. El médico puede evaluar la retina mediante un examen no invasivo, es decir, mediante análisis que no generan molestia en el paciente. Este análisis no invasivo se puede realizar incluso por medicina general, pero las dos especialidades expertas en esto definitivamente son medicina interna y oftalmología.
Este procedimiento se llama oftalmoscopía. Hay dos tipos: oftalmoscopía indirecta, que es la que se puede realizar en cualquier consultorio de medicina general, medicina interna, etcétera, y oftalmoscopía directa. Esto sí ya se realiza de manera más específica en los consultorios de oftalmología con lentes y prismas especiales. Y pues de cualquier manera, con cualquiera de estos dos métodos, pueden evaluarse los cambios que anteriormente mencionamos, las hemorragias, las zonas de infarto, etcétera. No es necesario que existan hemorragias y zonas de infarto para diagnosticar retinopatía diabética. Eso es muy importante. Hay cambios muy sutiles que los especialistas podemos reconocer en la retina, que nos alarman de que debemos intensificar el tratamiento, de que debemos probablemente generar citas más estrechas, etcétera. Lo vamos a ir viendo con el paso de las diapositivas, con el paso de la exposición. Entonces, bueno, como lo mencionamos, la observación repetida de la retina por medio del examen físico a lo largo del tiempo permite detectar posibles alteraciones. Y hay muchos organismos internacionales que pues, se dedican justamente a emitir recomendaciones con respecto a las metas del tratamiento, al seguimiento, a qué especialidad es mejor para cierta complicación u otra, etcétera. En general, en esta diapositiva coloqué las recomendaciones internacionales que deben seguirse en una persona que tiene diabetes con respecto a las alteraciones oculares o a sospecha de retinopatía. Esto, bueno, está un poco alejado del objetivo de la clase, pero hay varios tipos de diabetes. En esta diapositiva observamos dos tipos fundamentales, tipo 1, tipo 2. Tipo 1 generalmente se da en personas muy, muy jóvenes y se debe a un déficit total de insulina. El páncreas es incapaz de secretar insulina, producir insulina. Y estas personas es común, es frecuente que tengan alteraciones visuales a etapas mucho más tempranas. En personas con diabetes tipo 1 se recomienda que la primera exploración oftalmológica se dé en mayores de 15 años y a los 5 años del diagnóstico. Y posteriormente el seguimiento debe ser anual de manera forzosa. En pacientes con diabetes mellitus tipo 2, que son pacientes regularmente con edades más avanzadas y que pueden no tener tratamiento con insulina, sino simplemente tomar medicamentos vía oral, la primera exploración se debe hacer al momento del diagnóstico de diabetes. Y posteriormente el seguimiento dependerá si hay o no signos de retinopatía diabética. Si la persona es un paciente con buen control, su diabetes no es muy complicada de controlar, necesita pocos medicamentos, etcétera, puede ser que con el simple hecho del buen control y un seguimiento anual, bianual, sea adecuado. Pero sí es importante recalcar que tanto el médico internista como el oftalmólogo deben estar atentos de manera anual a datos de alarma, pérdida de la visión, alteración en la visión de ciertos colores, etc. Ahora, existe otro ámbito muy, muy importante, las pacientes embarazadas con diabetes. Las pacientes embarazadas con diabetes tienen un riesgo muchísimo más alto de que durante el embarazo empeore la retinopatía diabética. Así que la primera exploración para el screening, el tamizaje de la retinopatía diabética debe hacerse incluso antes de la concepción y sobre todo durante el primer trimestre y después cada 3 meses durante el embarazo y cada 6 meses posteriores al nacimiento del bebé. Entonces, en general, ustedes verán que el seguimiento de esta cuestión de retinopatía en diabetes es muy, muy estrecho. Y no es raro que cuando uno del otro lado, uno como paciente, lee esta información, se pregunte, bueno, ¿y por qué yo no fui evaluado al ingreso? ¿Por qué no fui evaluado cuando se me diagnosticó la diabetes? Bueno, por eso es importante que nosotros emitamos estas recomendaciones,
que se den este tipo de diálogos, este tipo de pláticas, porque si los pacientes conocen cuándo tienen que ser evaluados, cómo debe ser su seguimiento, pues entonces es más probable que podamos acordar estas citas, etcétera, ¿no? Ahora, la retinopatía diabética se asocia con algunas otras situaciones propias de la diabetes. Tiene una fuerte asociación con el tiempo de evolución, es decir, mientras mayor sea el tiempo que una persona padece diabetes, es más probable que se tenga o que se desarrolle retinopatía diabética. Otra variable muy importante es la glucemia, es decir, el nivel de glucosa en sangre. Si una persona está bien controlada, es poco probable que desarrolle esta complicación. En el otro punto, si una persona tiene historial de un mal control, de un mal apego al tratamiento, etcétera, entonces es muy probable que desarrolle incluso en el corto plazo retinopatía diabética. Y el otro punto, las comorbilidades. Si la persona, además de tener diabetes, se conoce con hipertensión, esto también incrementa el riesgo. Y esta última situación no es infrecuente, de hecho, es lo común. Lo común es que una persona con diabetes tenga otras enfermedades, hipertensión, alteración en el perfil de los lípidos, llámese hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, incluso que tenga obesidad o que tenga algunos otros hábitos que pueden contribuir, como el tabaco o el sedentarismo. Bueno, como lo mencionamos, la diabetes genera, pues sí, de manera fundamental, edema macular. Perdón, retinopatía diabética, pero hay algunas otras enfermedades que son menos frecuentes, pero no por ello menos importantes. La otra complicación de la diabetes es el edema macular diabético. Cuando existe este daño de la circulación de los vasos sanguíneos a nivel de la retina, puede fugarse cierta cantidad de agua, cierta cantidad de líquido desde el interior de los vasos sanguíneos hacia el espacio que ocupa la retina. Esto genera justamente este edema o hinchazón en la mácula. La mácula es una zona muy específica del ojo, que en la imagen la vemos en un recuadro negro, que es la zona de la retina que tiene más cantidad de receptores nerviosos. Entonces, si la zona de la retina que tiene una mayor cantidad de receptores nerviosos se edematiza, se hincha, es decir, un insulto, sufre una lesión, pues entonces entenderemos por qué esta situación es tan grave. La persona prácticamente va a perder la vista en el corto, en el mediano plazo. A mayor tiempo de diabetes y peor control, pues también es mayor la probabilidad de presentar esta enfermedad. Ok, ya vimos cuáles son las dos complicaciones entonces principales de la diabetes con respecto al ojo, la retinopatía y el edema macular. Pero ¿cómo puedo saber qué me está ocurriendo? Bueno, hay una serie de síntomas que pueden observarse en estas complicaciones. La disminución de la agudeza visual, sobre todo de forma nocturna, de predominio nocturno. La pobre recuperación de la visión tras la exposición a la luz brillante, que tengamos esa sensación de que nos deslumbramos con la luz muy frecuentemente. Situaciones como alteración en la visión de los colores, sobre todo los colores azul y amarillo. Dolor ocular, que lo coloco en letras negritas porque es un dato de alarma. Cuando hay dolor ocular, puede existir una complicación grave de tipo sangrado, desprendimiento de retina incluso, y pues pérdida total de la visión de manera repentina, ¿no? Que también lo coloco en negritas porque es una complicación grave y habla de una urgencia oftalmológica. Hay que acudir en caso de estas dos situaciones en el contexto de alguien que tiene diabetes, hay que recurrir inmediatamente al oftalmólogo o a su médico internista, a su médico de cabecera.
Y entonces, ¿cómo evito estas complicaciones oftalmológicas? Bueno, se preguntarán esto. El tratamiento de la diabetes y la prevención de estas complicaciones no solamente depende del tratamiento farmacológico, y eso es algo que en lo que debo ser muy enfático. Depende fundamentalmente de 4 situaciones, de los 4 pilares en el tratamiento de la diabetes. En primer punto, que se lleve un seguimiento adecuado por un especialista adecuado. En segundo término, que sí el paciente tenga un buen apego a los fármacos que ha indicado su médico. Como tercer punto, que tenga una dieta saludable, baja en grasas, baja en carbohidratos simples, rica en fibra, de preferencia que se consuma carne magra, etcétera. Y como cuarto pilar, la realización de ejercicio. Los organismos internacionales de cardiología y de diabetes recomiendan que para disminuir el riesgo de estas complicaciones deberíamos hacer 150 minutos de ejercicio por semana. Esto quiere decir que 5 días a la semana deberíamos hacer 30 minutos de ejercicio. Si una persona cumple con estos 4 pilares, tiene en mente estos 4 fundamentos, es poco probable que se desarrollen complicaciones a largo plazo, a cualquier nivel, no solamente en el ojo, en el corazón, en el sistema nervioso central, en los vasos periféricos, en el riñón, etc. Bueno, ya mencionamos qué es lo que hay que hacer, cómo se presentan, etcétera, pero ¿cuáles son las opciones entonces de tratamiento una vez que se ha establecido el diagnóstico como tal de retinopatía diabética? Bueno, en primer punto, evidentemente el control glucémico, el hacer las modificaciones que deban hacerse para mejorar el control glucémico. En general, se persiguen 3 metas en el tratamiento de una persona con diabetes. La primera es la glucosa en ayuno. Una persona diabética debería tener una glucosa en ayuno de entre 80 y 130 miligramos sobre decilitro, no más. Y tampoco menos, porque eso hablaría de que el tratamiento está siendo muy intenso y podemos generar otro tipo de complicaciones. El segundo punto es la glucosa postprandial, 2 horas después de la alimentación. 2 horas después de desayunar, comer o cenar, deberíamos tener una glucosa menor a 180 para saber que estamos adecuadamente controlados. Y el tercer punto, el nivel de hemoglobina glucosilada. La hemoglobina glucosilada es un parámetro de laboratorio que tiene la característica de ser o representar el promedio de las glucosas en los últimos 3 meses. Por eso es tan buen marcador de control en la diabetes. En general, en personas que no tienen ninguna alteración crónica, llámese nefropatía diabética, antecedente de infartos, retinopatía, etcétera, es prudente que la hemoglobina glucosilada sea menor a 7%, incluso menor a 6.5 o 6%, dependiendo de la edad y algunas otras características. Si ya existe cierto grado de afección a órganos a distancia, ojo, riñón, etcétera, podemos ser un poco más laxos, menos de 7.5, menos de 7%. Entonces, es importante que tengamos en mente esas metas en el control glucémico. La segunda opción de tratamiento, pues es probablemente la más famosa, la fotocoagulación retiniana con láser. Otro punto importante que podemos usar es el láser argón. Con este láser argón y la fotocoagulación que mencionamos en el recuadro gris, podemos justamente cauterizar estas zonas de infartos retinianos y evitar otras complicaciones como desprendimiento de retina. En el recuadro azul, una cuarta opción de tratamiento, la inyección intravítrea de medicamentos, es decir, inyección de medicamentos intraoculares. Sonará muy agresivo, pero estos medicamentos tienen como objetivo disminuir la síntesis o la progresión de neovascularización, esta formación de nuevos vasos sanguíneos
que terminará por generar hemorragia, infartos y desprendimiento de retina. Y como última opción, pues la opción quirúrgica, la cirugía que se conoce como vitrectomía. El médico especialista, como cualquiera que hayamos mencionado, fundamentalmente el médico internista y el endocrinólogo, es la persona más indicada para dar continuidad al tratamiento. Por lo general, mientras mejor nivel de glucosa tenga el paciente, mientras menor nivel de glucosa tenga el paciente, menos citas va a requerir. En general, en un paciente que cumple estas metas que les mencioné anteriormente, una cita semestral, una cita anual es adecuado. Cuando una persona se conoce con un descontrol importante, incluso puede requerir citas cada 2 semanas, cada mes, cada 3 meses. Entonces, el conocerse bien controlado también modificará el seguimiento de esta enfermedad. Otro punto a resaltar es que cada persona tiene objetivos de control diferentes. No porque existan 10 personas con diabetes y retinopatía, las 10 deberán de tener el mismo tratamiento. El tratamiento por los especialistas siempre es individualizado y se toman en cuenta muchas otras cosas, incluso las preferencias del paciente. Entonces, todo el tratamiento debe ser un traje a la medida para cada persona. Entonces, toda vez que dimos un viaje a través de la importancia de la diabetes, el impacto que tiene en países como el nuestro, en las complicaciones que puede generar a distintos órganos, enfocado justamente en la cuestión oftalmológica, pues entendemos por qué esta relación del médico con el paciente, el adecuado seguimiento, el cumplimiento de estos 4 pilares, citas con el médico, medicación, dieta, ejercicio, llevarán a un mejor puerto los desenlaces que buscamos, no solamente los médicos, sino también pues, los pacientes, ¿no? Doctor Ruiz, muy interesante la plática. Creo que el tema, pues hoy en México es una de las enfermedades más comunes, ¿no? Y que lamentablemente, pues sí generan este tipo de complicaciones oftalmológicas. Y la realidad es que hoy, pues nos ha dado una buena explicación de lo que son estas, cómo las podemos detectar y, bueno, los posibles tratamientos que pueden llevar, claro, siempre en compañía de sus médicos tratantes y de un buen diagnóstico, ¿no? Partiendo de un buen diagnóstico. Tenemos algunas preguntas, doctor. Nos queda un poquito de tiempo para poderle dar paso a la siguiente parte del chat. Me gustaría preguntarle, bueno, nos preguntan aquí, ¿cuántos años después de ser diabético puedo generar complicaciones? Ok. El tiempo siempre depende del control. Mientras peor control, más temprano. Pero en general, tras 10 años de diagnóstico de diabetes, pueden generarse complicaciones a cualquier nivel, oftalmológico, cardiovascular, nefrológico, nervioso, etc. En general, la respuesta sería 10 años. Pero si una persona, algo muy importante a mencionar es que la diabetes inicialmente no genera muchos síntomas. Entonces, una persona puede tener diabetes desde hace varios años y diagnosticarse mucho tiempo después. Entonces, por ese historial de mal control y falta de diagnóstico, puede presentar complicaciones en un periodo de tiempo más corto. Pero la regla general es, tras el diagnóstico, 10 años después, empiezan a generarse este tipo de complicaciones. Ok, ok. Otra pregunta nos dicen, doctor, eh, ¿cuál es el porcentaje o cuál sería el porcentaje de riesgo entre la diabetes mellitus tipo 1 y la diabetes mellitus tipo 2 para la retinopatía diabética? ¿Existe algo de información? Sí, claro. En general, cuando una persona tiene diabetes mellitus tipo 1, dado que
casi siempre tendrá un mayor tiempo de evolución de diabetes, el riesgo es el doble en comparación a las personas con diabetes mellitus tipo 2. Las personas con diabetes mellitus tipo 1 debutan con esta enfermedad en la adolescencia, alrededor de los 15, 20 años, incluso en la etapa escolar, 10 años. Una persona con diabetes tipo 2 puede generar esta enfermedad a los 30, 40, 50 años. Entonces, observamos una diferencia de 30 años prácticamente, y eso es justamente lo que dobla el riesgo en las personas que tienen diabetes mellitus tipo 1. Wow, wow. Muy bien. Otra, doctor, es ¿cuál es el órgano predilecto? Y mencionan, ya sé que estamos hablando de los ojos, ¿no? Y complicaciones oftalmológicas, pero mencionaba otros órganos que son afectados por estas complicaciones. La pregunta es, ¿cuál es el órgano predilecto o de mayor incidencia para las complicaciones? Definitivamente el riñón, el riñón. En todo este espectro de daño a órgano blanco, el riñón es el órgano que pues, se encuentra más afectado. De hecho, la enfermedad renal crónica es una de las principales causas de muerte en México, incluso. Entonces, sí, a la cabeza de todas estas complicaciones, la nefropatía diabética es quien se lleva el primer lugar. De hecho, el tener enfermedad renal por diabetes es un factor que puede hacernos sospechar que la enfermedad también ya haya generado daño en otros niveles. Doctor, como médico, gracias. Esta pregunta la hacen siempre, pero siempre la hacen como desde la diabetes, ¿no? ¿La diabetes se cura o se controla? En ese caso preguntan, ¿la retinopatía diabética se cura o se controla? Ok, bueno, hay dos vertientes. La diabetes puede curarse en situaciones sumamente específicas. ¿Cuáles son estas situaciones? Por ejemplo, obesidad mórbida. Cuando una persona tiene un peso extremadamente alto para su talla, el simple hecho de regresar a su peso es suficiente para que estas alteraciones metabólicas de la glucosa desaparezcan. Pero ese escenario es el menor porcentaje. El gran porcentaje de personas con diabetes son personas en las cuales no se va a curar esta enfermedad, simplemente se va a controlar. Ok, ok. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta que nos llega es, ¿cuáles serían las mejores recomendaciones de cuidado ocular en la vida diaria para pacientes diabéticos? Ok, pues realmente si una persona no se conoce con ninguna enfermedad oftalmológica u ocular, no deberíamos hacer mayor esfuerzo. En general, vivir en una ciudad con alto índice de contaminación, etcétera, pues es un factor de riesgo para otras situaciones, infecciones, conjuntivitis, etcétera. Si nos conocemos con ojo seco, con molestias, como irritación ocular, ojo rojo, etcétera, una de las mejores medidas es el uso de lágrimas artificiales, evidentemente siempre prescritas por un médico. Fuera de esta situación, realmente no hay otra medida que tengamos que llevar a cabo forzosamente para evitar pues enfermedades, ¿no? Ya después existen contextos muy específicos. Si tenemos, no sé, enfermedades como glaucoma, etcétera, pues el escenario cambia. Pero en general una persona que no se conoce con diagnóstico de una enfermedad en los ojos, el simple hecho de evitar la contaminación, mantener una adecuada hidratación de los ojos, con lágrimas artificiales, etcétera, sería una buena medida. Evidentemente, cuidar no estar expuesto mucho a la luz, no trabajar en la oscuridad con lámparas. Si usamos anteojos, de preferencia que estos tengan antirreflejante, por ejemplo, ¿no? Son medidas muy generales, pero que pueden ser muy Ayuda. útiles en la vida diaria para evitar el desgaste y una posible complicación oftalmológica. Hacen una pregunta, doctor, bueno, aquí en el chat. Una persona que ha perdido la vista de un ojo o de ambos, ¿es posible que pudiera recuperar la visión?
Es muy complicado. Realmente también depende de la etiología, es decir, de la causa de la ceguera. Si, por ejemplo, la causa de la ceguera es una alteración en el cristalino, como por ejemplo glaucoma, catarata sobre todo, que es una situación muy, muy importante, una cirugía puede curar la ceguera. Pero en el contexto de diabetes, si una persona tiene ceguera por un desprendimiento muy importante de retina o porque la enfermedad oftalmológica ya está muy avanzada, no, en ese contexto no se puede recuperar la visión. La visión. Sí, y del mismo chat, doctor, ¿en qué momento una persona diabética se debe operar las cataratas y hasta qué edad? Ok, bueno, el tiempo ideal para operar una catarata depende del grado de afección o el grado de problemática que tengamos con la visión. Una catarata se genera por envejecimiento de una estructura en el ojo que se llama cristalino. Todos tendremos esta alteración en algún momento, algunas personas más que otras. Si esta cuestión genera incapacidad para realizar las actividades de la vida diaria, leer, escribir, manejar, tener interacción con nuestra familia, etcétera, entonces eso es indicativo de realizar alguna intervención, sobre todo de la cuestión de cirugía, hablando específicamente de una catarata. No existe un tiempo determinado, no existe un rango a los 50 años, a los 45 tienes que operarte, no. Más bien depende de las manifestaciones clínicas y de la repercusión que esté teniendo esta enfermedad en la vida de la persona. Muchas gracias. Ya por último, doctor, ¿cada cuánto tiempo una persona diabética debe estar tomando su hemoglobina glucosilada como estudio de control? Ok. En personas con mal control, a las cuales se está modificando el tratamiento, se intentó uno y se modifica por otro, inician insulina, etcétera, 3 meses es el tiempo adecuado para tomar un control de hemoglobina glucosilada. Justamente porque la hemoglobina glucosilada es reflejo del control de los 3 meses previos. No tiene sentido que se tome antes. Y en personas con buen control se puede considerar, de acuerdo a las guías internacionales americanas de diabetes, cada 6 años o incluso cada año. Cada 6 meses, perdón, o cada año. Muy bien. Doctor Ruiz, pues muchísimas gracias. De verdad, muy interesante la plática. Muy buenas las preguntas. Jorge, te cedo la palabra. Sí, gracias, doctor Ruiz, doctor Ramírez, muchas gracias. Muy bien todo. Creo que es un tema realmente sensible. Se encuentra hoy con nosotros la doctora Mendoza, que es asistente de dirección en el Hospital Clínica Nápoles, quien nos hace favor de dar un mensaje del hospital para los asegurados de Prevem. Sin embargo, voy a iniciar con un video que ella nos manda para compartir. Veamos, son 5 minutitos. En Hospital Clínica Nápoles valoramos tu salud. Ubicada en Alabama 158, Colonia Nápoles, varios medios de transporte público facilitan tu llegada con nosotros. Vialidades principales como Insurgente Sur, Viaducto Río Becerra, Eje 5 Sur San Antonio y Circuito Interior Avenida Patriotismo nos conectan si deseas llegar en transporte privado. Desde nuestra fundación en 2012, tenemos el propósito de prestar atención médica y quirúrgica del más alto nivel. Con los años, hemos implementado la atención médica de especialidad y subespecialidad, buscando tu bienestar integral. Nuestra infraestructura permite operar los 365 días del año, con equipo de la más alta calidad. Cumplimos con todas las normas vigentes en materia de salud y con todos los permisos y licencias sanitarias otorgadas por autoridades locales y federales. A tu llegada,
Personal de vigilancia te conducirá a la recepción, donde recibirás un trato amigable y humano. En la sala de espera hallarás un espacio cómodo para aguardar tranquilamente tu turno. Nuestros consultorios médicos están equipados con lo necesario para la mejor atención. Contamos con quirófanos y tecnología de punta para diversos tipos de cirugía. Así como unidad de ginecología y obstetricia, donde realizamos diversos procedimientos. Unidad de cuidados intensivos neonatales. Cuneros. Recuperación posparto. Labor. Sala de expulsión. Tenemos 21 habitaciones completamente equipadas para pacientes que requieran de hospitalización. Nuestra sala de urgencias tiene una capacidad de atención de hasta 10 pacientes simultáneos. Y también contamos con área exclusiva dedicada a atención de urgencias pediátricas. Además, tenemos 2 cubículos de trauma y choque para actuar rápidamente en situaciones apremiantes. Para terapia intensiva, nuestra disponibilidad es de 4 camas, velando en todo momento la salud de los pacientes. Frente a COVID-19 y otro tipo de emergencias, tenemos 15 equipos de ventilación mecánica invasiva. Contamos con equipo de primer nivel para obtener tomografías de 64 cortes con alta definición y de mayor precisión, así como también equipo de rayos X para tomas que ayuden a diagnósticos precisos. Ofrecemos igualmente el servicio de hemodiálisis al interior de nuestras instalaciones, lo mismo que la posibilidad de hacer estudios en nuestro propio laboratorio clínico. Y nuestra farmacia hospitalaria tiene lo necesario para los tratamientos indicados por el personal médico. Así es como en el Hospital Clínica Nápoles valoramos tu salud y trabajamos por ti. Nuestra visión es ser líderes en prestación de servicios de salud, cirugías especializadas y manejo del paciente crítico, siempre con la más alta calidad científica, humana y ética, bajo un modelo eficiente para servir al paciente, manteniendo costos razonables para posicionarnos como un hospital de calidad accesible al público en general, generando la calidad de vida que mereces. Trabajamos en equipo, con conocimiento, ética profesional y compromiso con tu salud, con el objetivo de dar una atención eficaz y oportuna en los diversos servicios médicos que requieres. Esto es Hospital Clínica Nápoles, donde valoramos tu salud. Hola, ¿qué tal a todos? Interesante. Doctora Mendoza, si quiere, por favor, agregarnos algún comentario, algún mensaje para los asegurados de Prevem. Claro que sí. Nosotros en Hospital Clínica Nápoles ya llevamos 10 años trabajando. En mayo fue nuestro aniversario 10º. Y pues este año estamos debutando con sala de gineco y obstetricia. También el hospital, como
se vio en el video, contamos con área de ginecología y USIN, en dado caso que llegara a requerirlo el bebé. Queremos invitar a toda la población, a todos los que nos están viendo, a que nos conozcan nuestros servicios. Contamos con más de 25 especialidades y subespecialidades en el hospital, así como en cuanto a urgencias y en caso de urgencias quirúrgicas y todo, también contamos con el equipo necesario para poder atender. Realmente tenemos áreas innovadas y casi siempre, más bien siempre tratamos de estar, pues no ver a los pacientes, perdone, no ver a los pacientes como un paciente, sino para nosotros son familiares de todos, ¿no? Es mamá, papá, hermano de alguien, entonces nosotros más que nada somos una familia ahí en el hospital y pues nos gustaría que formaran parte de nosotros. No, bueno, pues muchas gracias, el video muy interesante. Realmente tener la posibilidad de ir a un hospital donde tenga uno todos los servicios y las especialidades, pues es una gran tranquilidad cuando uno lo requiere así, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues creo que doctor Ramírez, doctor Ruiz, si no tenemos algo más que comentar. Doctora Mendoza, muchas gracias a los tres por haber estado con nosotros hoy, por haber preparado esta plática tan interesante y por compartirnos todos los beneficios que el Hospital Clínica Nápoles tiene para los asegurados de Prevem, en este caso. Les agradezco mucho. Doctor Ramírez, ¿algún mensaje de despedida? Gracias, George. Pues no, la realidad es que lo mencionaba al principio, es un tema muy importante, abarca gran población en nuestro país y yo nada más agradecer al doctor Ruiz, a la doctora Mendoza por su presencia, por compartirnos su experiencia y pues agradecerles todo el apoyo, ¿no? Muchas gracias. Un gusto, un gusto. Doctor Ruiz, muchas gracias. Doctora Mendoza, qué amable, muchas gracias por todo el apoyo. Y no, bueno, al contrario. Recuerden que estamos aquí el último miércoles de cada mes, por lo que nos vemos el próximo mes. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Agradecemos su participación en esta edición del Chat Médico Prevem. Les recordamos que este se transmite el último miércoles de cada mes a las 8 de la noche por la plataforma Zoom y Facebook Live. Los esperamos en la próxima edición del Chat Médico Prevem. Muchas gracias.